Hola hermanas, amigas, bienvenidas. Es un privilegio el poder estar juntas para compartir de la palabra de Dios. Me pareció oportuno el poder compartir con ustedes esta enseñanza y que hagamos juntas una reflexión en el cual podamos mirarnos a la palabra, hermanas. Podamos mirarnos a la palabra y reflexionar y ver de qué forma lo que nos ha tocado vivir a cada una de nosotras a lo largo de este año, de qué forma nos ha afectado, ha redundado para el avance de la gloria de Dios. Ese es el desafío en este tiempo en que vamos a compartir juntas, y he titulado esta enseñanza Hechas conforme a la imagen de Jesús. A modo de introducción les comparto que en mi país, como de pronto en algunos de sus países también, existe una tradición de fin de año, para lo cual si una persona tiene deseos de viajar, simplemente deseos porque le guste viajar, aunque no tenga planes en concreto, prepara unas valijas y espera hasta el 31 de diciembre. Y la tradición o la costumbre es que los últimos 12 segundos del 31 de diciembre tiene que agarrar sus valijas y salir corriendo en círculos. Y con ello se asegura que para el año siguiente, el año nuevo que entra, va a poder hacer algún viaje. Nosotras no tenemos tradición o costumbre, sino tenemos la verdad de la palabra de Dios que nos dice que somos peregrinas, que estamos de paso en esta tierra, que vamos camino a nuestra morada eterna que está en los cielos. Y eso debe de llenar nuestro corazón de gozo, porque con estas verdades de Dios también está la instrucción de cómo debemos llevar a cabo este viaje. ¿Qué es y qué no es el equipaje apropiado para nosotras como hijas de Dios? Me gustaría que nos hiciéramos estas preguntas. Como creyente, ¿soy consciente que cada año que termina me acerca más a mi morada final? ¿Soy consciente de qué equipaje ya no encaja con mi nuevo itinerario? Me estoy desprendiendo, me voy despojando de lo viejo y revistiendo de las nuevas vestimentas que el Señor me ha dado. Y la última pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es, ¿de qué me voy haciendo? Y cuando digo haciendo, no es del verbo hacer, sino haciendo de tomando. ¿Qué es lo que en este peregrinaje yo voy convirtiendo como una posición mía propia que va conmigo camino a la eternidad? En Filipenses capítulo 3, versículo 20, como leemos, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. ¿Qué produce en nuestros corazones? El leer estas palabras, que no son palabras de quien está hablando con ustedes, que no son invenciones humanas, sino que es la inspiración que el Espíritu de Dios le dio a Pablo acerca de la ciudadanía de todos los hijos de Dios. ¿Qué produce en tu corazón? ¿Qué produce en tu corazón el entender, si entiendes, que estamos de paso en esta tierra? Mira, este año ha sido un año desafiante para todas, sin lugar a dudas. Todas hemos tenido que enfrentar pérdidas, algunas de seres amados, otras pérdidas de salud, pérdidas de trabajo,
cambios inesperados sumados a los conflictos que cada una podamos estar viviendo, a la opresión de vivir en un mundo que va decayendo, que se va corrompiendo cada vez más. Todo lo que está aconteciendo es triste, doloroso y preocupante, pero a nosotras como hijas de Dios nos debe guardar un pensamiento, y es la soberanía de Dios. El hecho que conocemos que el único Dios vivo y verdadero que existe es nuestro Padre Celestial y que Él es soberano sobre toda su creación. Como Jesús nos enseña en Mateos capítulo 10, en el versículo 29, dice: no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Aquí el Señor está enseñando acerca de la soberanía que Dios tiene sobre todas las cosas, dejando saber que en el conocimiento de Dios, en el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, nada sucede sin que Él lo sepa y lo permita. Dios controla providencialmente el tiempo y las circunstancias de sucesos tan insignificantes como es la muerte de un pájaro, de un animal, lo que muestra que Él está en los pequeños detalles, no solo en las cosas grandes, sino en las pequeñas. Dice en el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ese es el conocimiento tan exacto que Dios tiene de todo. Él es soberano. ¿Y qué habla que es soberano? Quiere decir de que Él gobierna sobre toda su creación y que nada ni nadie pueden impedir sus propósitos. Él es el gobernante supremo del universo. Ahora, el hecho de que comprendamos o entendamos de que Dios es soberano y gobierna no quiere decir de que vamos a entender la forma en que Dios hace las cosas. No está en nuestra capacidad, en nuestra mente finita y limitada, el poder entender. La palabra de Dios en Isaías capítulo 55, en el versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces no vamos a llegar a alcanzar, a entender, porque Dios permite cosas como las que estamos viviendo. Pero podemos confiar, porque nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, es un Dios benigno, paciente, y tiene plan y propósito en todas las cosas. Y hoy me gustaría hablar acerca de el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas, su buena voluntad para nosotras, que la vemos en Romanos 8, 28 y 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amamos a Dios, hermanas. Estamos entendiendo entonces, si amamos a Dios,
Estamos viviendo en medio de estos tiempos tan malos. Hemos vivido este año que pasó creciendo la confianza de que todo lo que ha acontecido, que Dios ha permitido en nuestras vidas, van a ayudar para bien. Entendemos lo que quiere decir esa frase de que todas las cosas cooperan para nuestro bien. En la providencia, Dios hace que todo lo que vivimos, los sufrimientos, las tentaciones, aún el pecado, cooperen para nuestro bien. ¿A qué bien se refiere? En este contexto no se está refiriendo a una comodidad terrenal, sino a la conformidad con Cristo. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, lo voy a personalizar, porque a las que antes conoció, también las predestinó, para que fuesen hechas conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que hemos vivido este año, cada dolor, cada angustia, cada preocupación, cada lágrima, todo en las manos de Dios ha tenido un propósito definido, es hacernos a ti y a mí más a la imagen de Jesús. ¿A qué se refiere hacernos más a su imagen? En Romanos 8:16, la palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio que somos hijas de Dios. ¿Cuál es el testimonio que el Espíritu nos da? El testimonio que el Espíritu nos da como hijas de Dios es el fruto que produce en nuestro carácter. A través de ese fruto que se produce en ti y en mí, si hemos creído, eso confirma la validez de la adopción que hemos recibido en la gracia de Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice así, mas a todos los que la recibieron, hablando de Jesús, le dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Mediante la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, este regalo que nos ha dado de poder mirarnos en nuestra necesidad, en nuestra condición pecaminosa y reconocer la insuficiencia para poder redimir nuestras almas delante de Dios, porque no hay forma en que podamos pagarle por nuestro pecado, al ser dirigidas por el Espíritu de Dios a mirar a aquel, a nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que vino a dar su vida por nosotros, aquel que murió en una cruz, llevando sobre sí el oprobio de nuestra maldad y de nuestro pecado, y resucitó al tercer día con poder y gloria para darnos vida. Cuando ponemos nuestra fe y confesamos nuestros pecados y abrimos nuestro corazón, dice la palabra de Dios que somos selladas con el Espíritu de Dios, que el Señor viene a reinar en nosotros, que nos ha dado potestad de ser llamadas hijas de Él, que hemos recibido la adopción mediante Jesucristo. Mediante Jesús recibimos toda la bendición de Dios, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación de nuestra alma, la vida en nuestro espíritu, las promesas, nuestra ciudadanía celestial, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, el poder del Espíritu de Dios para vivir glorificando a Dios. Y el dar frutos del Espíritu es el testimonio de que somos hijos de Dios. Ese es la imagen que Dios va plasmando en nosotros, sus hijos.
el carácter de Jesucristo. Y les voy a pedir que vayamos juntas a Juan, en el capítulo 15. Jesucristo dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita. Y todo aquel que lleva fruto, le limpia para que lleve más fruto. En el versículo 8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Hermanas, todo lo que ha acontecido en nuestras vidas ha tenido un propósito definido de parte de Dios. Formar la imagen de Cristo en ti y en mí. Y yo te voy a invitar a que juntas, mientras voy abriendo el fruto del Espíritu, voy a ir leyéndote en Gálatas 22, 23 y compartiendo definiciones, unas pocas, sobre cada uno de esos frutos. Te invito a que te vengas junto conmigo a reflejar al espejo de la palabra de Dios con sinceridad, con honestidad, para que podamos conocer de qué forma lo vivido en este año que ya se va, de qué forma Dios ha obrado en tu corazón y en el mío. ¿En qué lugar estamos en nuestro caminar con el Señor? ¿Qué hemos aprendido? ¿En qué hemos crecido? ¿Y qué nos falta también? En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 y 23, dice así: Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 características que Jesucristo manifestó. El carácter de Cristo está ahí encerrado en el fruto. ¿Qué es el carácter? Son las características propias de cada persona que nos hacen diferentes. Esto implica nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra voluntad, influenciado por experiencias, por nuestra educación, por nuestra cultura, etc., hablando a nivel natural. Pero en Cristo, esta palabra carácter con K significa marca, como la que se le pone al ganado para diferenciarlo. Aquí habla que mediante el Espíritu nosotros hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, por lo cual vamos a ir manifestando el carácter de Cristo, que vamos a ser influenciados ahora por las verdades de Dios a través de su palabra, por las experiencias que vamos ganando en nuestro sometimiento a las verdades de Dios, en nuestra devoción, las experiencias que vamos ganando en nuestro caminar con el Señor, la educación que vamos recibiendo de parte del Espíritu de Dios, que es nuestro Maestro. Y esa es la influencia que como hijas de Dios ahora recibimos para dar este fruto que glorifique a Dios en nuestras vidas, porque eso es la voluntad perfecta para todos sus hijos e hijas, el plasmar la imagen de Cristo en tu vida y en la mía.
Y el plasmar esa imagen tiene un precio y un costo, porque para que algo nuevo forme parte de nosotros, algo viejo hay que quitar. Debemos de caminar muriendo, despojándonos, desvistiéndonos de lo viejo y revistiéndonos de lo nuevo, lo que Dios nos va dando. Y esto es lo que debemos de buscar en nuestros corazones, esto es lo que debemos de buscar en nuestra vida, porque es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, aquí amor se refiere al ágape, que habla de un amor que es por elección, un amor de la voluntad, que conlleva un respeto, una devoción, un afecto. Hay una disposición al servicio voluntario y al sacrificio. Vamos a ver este amor personificado en Jesucristo nuestro Señor. Recuerda que cada característica del fruto, cada uno de los 9 componentes nos muestran a Cristo. En Juan 15, capítulo 15, versículo 13, el Señor dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor ágape, sacrificial, voluntario. El amor por elección que Jesucristo, nuestro Señor, tomó porque Él ha sido nuestro amigo, nuestro más grande amigo, nuestro mejor amigo. Él puso su vida por nosotros y lo hizo de forma voluntaria, lo hizo por amor. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios, hablando del amor del Padre. Romanos 5, 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor voluntario del Padre en nuestra necesidad y pecado. Él no esperó a que nosotros fuéramos perfectos y santos, porque es imposible que seamos fuera de Él. Pero en nuestra humanidad muchas veces nosotros creemos que podemos llegar a ser mejores cosas, o mejores personas, alcanzar a estar cerca de Dios por nuestras obras o por nuestro servicio o por nuestra buena moral. Y no es cierto nada de eso, porque somos pecadores y ninguno de nosotros requiere ni tiene la calidad o la cualidad, sino es a través de Cristo, para poder, mediante el Espíritu, entender y recibir este amor para poder darlo. Un amor de elección, un amor voluntario y sacrificial como el de Cristo nuestro Señor. Mira, en Primera de Juan, en el versículo 16, Primera de Juan, capítulo 3, no tiene, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así Juan, habiendo sido inspirado por el Espíritu de Dios, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros, mira, dice: también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Pregunta. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este amor que Dios nos ha dado mediante Jesucristo, que Jesucristo nos ha permitido manifestar mediante el Espíritu, es un amor que nos va a llevar a sufrir. Y yo te invitaría a que luego tú vayas y leas el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde hace una definición de lo que el amor es y no es. Y te voy a invitar a que en el lugar donde dice amor pongas el nombre de Jesús al leerlo. Cuando aquí en Primera de Juan, en el capítulo 3, del 16 al 17 que acabamos de leer, nos insta a, de lo que hemos recibido, ahora dar por los hermanos, a compartir. Habla de un amor dadivoso, generoso, compasivo, como el que el Señor ha tenido para con nosotros. Un amor que lleva al sacrificio y a la entrega de nosotras mismas por los demás. Cristo renunció a su propia vida por el bien de los creyentes. Y es ese sacrificio de amor, la esencia del amor que debemos de tener entre nosotros como hermanos. Amar a Dios y amarnos. Este amor, hermanas, es un amor, como les dije, compasivo, porque sabemos que nuestro Dios, nuestro Señor, es compasivo. Y me gustaría aquí hacer una diferencia entre sentir compasión y sentir lástima. Lástima es el sentimiento de tristeza producido por el padecimiento de alguien. Eso es lástima. Compasión es el sentimiento de tristeza que produce ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar o a remediar su dolor o sufrimiento. Este amor compasivo que Dios nos da a mostrar a través de su Espíritu, que debemos buscar, si está en nosotros, si lo estamos practicando, si lo estamos viviendo y mostrando la imagen de nuestro Señor a través de nuestro amor, de nuestra dadivosidad, de nuestra generosidad para con los necesitados, como el Señor ha hecho y hace con nosotros. Esta compasión no solamente, este amor compasivo no habla solamente o no se sujeta solamente a sacrificios grandes, sino también a sacrificios menores, a la provisión generosa para satisfacer necesidades de otros cristianos. Es un amor práctico que busca ayudar, aliviar el sufrimiento de otros. Este es el amor cristiano genuino. ¿Está en ti? ¿Está en mí? Gozo. El gozo es el gozo que produce el conocer las promesas divinas, las realidades espirituales eternas que mediante la gracia de Dios en Jesucristo hemos recibido. Es un gozo que no está basado en las circunstancias de este mundo, sino que al poner nuestros ojos en Dios, en medio de las situaciones difíciles, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del temor,
en medio de todo ello, porque conocemos las promesas de Dios, las realidades de la eternidad que Él ha puesto en nosotras, la relación que tenemos con Él, es que en medio de todas estas situaciones podemos encontrar gozo en nuestro corazón, así como paz, que es la confianza en Dios, la confianza de que hemos recibido la adopción y la salvación, que le pertenecemos a Él mediante Jesucristo, ha hecho paz, y ahora nuestro gozo y nuestra paz no se basa en las circunstancias que podamos vivir o los problemas, sino que es algo que podemos tener y disfrutar aún en medio del dolor, aún en medio de los problemas, aún en medio de las preocupaciones, aún en medio del llanto. Y es irracional humanamente, pero creo que como hijas de Dios entendemos, porque hemos experimentado esto a lo largo de este año, en diversas situaciones que nos han tocado vivir a cada una de nosotros. Ha estado ese gozo y esa paz en medio de las tormentas por las cuales nos ha tocado atravesar, hermanas. La paciencia. Dentro de este fruto, la paciencia es la capacidad de soportar los ataques. Es la disposición de aceptar situaciones irritantes, dolorosas, así como nuestro Señor Jesucristo manifestó esa paciencia. ¿Tenemos nosotras esa paciencia? ¿Hemos encontrado nosotros la capacidad de soportar los ataques a los cuales nos hayamos visto envueltas en este año? Es más, ¿ha habido en nuestro corazón disposición de aceptar situaciones irritantes o dolorosas, situaciones que nos incomodan a nosotras por el bien del prójimo, por el bien de nuestros esposos, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, por el bien de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, del prójimo que no conoce a Dios? Cuando tenemos en medio de situaciones conflictivas la oportunidad de mostrarles a Cristo, no a través de palabras, sino hechos en nuestra vida. ¿Hemos desarrollado esa paciencia, esa capacidad de soportar? La benignidad, hermanas. La benignidad es el interés sincero por otros, reflejados en un trato amable, en un trato amigable. ¿Hay benignidad en tu corazón y el mío? ¿Tenemos un interés sincero unos por los otros o nos interesamos solamente por aquellos que nos caen bien o que nos convienen o que son nuestros cercanos, los que viven dentro de nuestra burbuja, de nuestra familia? ¿Tenemos un trato amable y amigable para todos sin acepción? ¿Hay esa benignidad en ti y en mí que plasma la imagen de Cristo, el carácter del Señor reflejado en nuestras vidas? La bondad habla de la excelencia moral y espiritual, excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa de actos de bien, actos de bondad. En medio de todas estas situaciones que hemos estado viviendo, hermanas, se nos han presentado innumerables situaciones para crecer en paciencia, benignidad, en bondad, para ser excelentes moral y espiritualmente en nuestro Señor, para manifestar iniciativas de actos de bien y de bondad. Hemos sabido aprovechar esos tiempos para que el fruto en nosotros siga creciendo y la imagen se plasme más vívidamente. ¿O nos hemos encontrado dejando pasar esas oportunidades?
Cada una tiene que hacer esa evaluación en su corazón delante de Dios. Fe habla de la fidelidad, de ser leales, de ser confiables. Has desarrollado esa virtud en ti, ser una persona, disculpen, una persona leal, una persona confiable, una persona íntegra en tu decir y en tu hacer. Medita en ello. ¿Has sabido ser leal a tu esposo? Leal a Dios primeramente, pero en las relaciones humanas, a tu esposo. Eres confiable para él. A tus hijos, a nuestros hermanos. Muestras lealtad, confiabilidad. ¿O es algo que aún te cuesta? ¿Aún encuentras doblez en tu carácter? ¿Eres leal con algunas personas? ¿Confiable con algunas otras? Pero todavía no se ha extendido como un todo en ti. Haz esa valoración, hermana. La mansedumbre habla de la actitud de humildad y amabilidad. La paciencia a pesar de las ofensas. La mansedumbre. En el Nuevo Testamento se emplea para describir también la mansedumbre en relación a la sumisión a la voluntad de Dios. Eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 12. La mansedumbre como la consideración hacia los demás. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 1, nos habla que si algún hermano es hallado en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con una consideración para con él. También la mansedumbre es la disposición a ser enseñados. Eso está en Santiago 1, versículo 2. La mansedumbre, en la descripción que vemos, que la actitud de humildad y amabilidad es una paciencia que se muestra a pesar de las ofensas, conlleva que la persona que tiene esta virtud en su carácter no es amargado, no es rencorosa, ni iracunda. ¿Cómo son las reacciones que manifestamos? Hay humildad, hay amabilidad, hay paciencia en las ofensas, hay una sumisión a la voluntad de Dios que nos habla de una consideración a los demás, a los defectos que puedan tener los demás, a las debilidades, al pecado aún, para que haya en nosotros esta virtud de poder ser útiles, este reflejo del carácter de nuestro Señor para poder ser útiles en el cuerpo de Cristo y considerar a los demás, para que haya humildad en disposición a seguir siendo enseñados unas con otras. La templanza habla del dominio propio, de la restricción a las pasiones y a los apetitos. Y para ello, en Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 25, Primera de Corintios 9:25 nos dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí Pablo se está refiriendo a la preparación que tienen aquellos atletas que se disponían para participar en un deporte o en una carrera. Había cosas, dice, de todo se abstienen para conseguir su propósito. En este caso era el de conseguir una corona corruptible, con la que coronaban una corona de laurel. Pero nosotras sabemos que estamos corriendo una carrera más importante, una carrera en la cual hemos de recibir una corona incorruptible, una corona de vida. Estamos desarrollando en nosotros este carácter también. Estamos viendo en nosotros el fruto de esta templanza, de este dominio propio. Nos restringimos de aquellas cosas, de aquellas pasiones, aquellos apetitos, aquellas cosas que pueden no ser necesariamente pecaminosas, pero tampoco son de edificación ni útiles, sino que nos van haciendo pesado este correr, esta carrera, o nos vamos despojando, nos vamos restringiendo, nos vamos disciplinando para bien de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo, en Mateo 11, 29, nos dice algo, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 29. B, dice así: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Acá el Señor nos personifica poniéndonos como ejemplo de quién tenemos que aprender y con quién nos tenemos que medir, al mirar, al evaluar este año que se ha ido. Tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra, tenemos que medirnos con la regla de la palabra en nuestra vida. No tenemos que compararnos unas con otras. Siempre va a haber alguien que podamos considerar mejor o peor, pero la regla ahí está mal, porque todas estamos faltas, todas vamos a faltar en la medida. Pero es cuando venimos a la palabra de Dios y nos muestra a través del fruto del Espíritu, a través de lo que Jesucristo nos está hablando aquí, de quién debemos de aprender. Dice: aprended de mí, dijo el Señor, y dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el Señor dice manso, habla que en él había un poder bajo control. A pesar de las burlas o las críticas que Jesucristo recibió, él supo mantener su gentileza, su apacibilidad, el ser pacífico, él teniendo el poder para terminar, teniendo el poder y el derecho para hacer algo en su favor, no lo hizo buscando cumplir la voluntad del Padre y el bien nuestro. Y eso tú lo puedes leer en Juan, en el capítulo 8, cuando desde el versículo 48 al 54, cómo Jesucristo, teniendo control y poder para enfrentar a aquellos que le perseguían, que se burlaban y lo criticaban, teniendo el poder como Dios y el derecho, porque Él es el único justo, el único santo, no hizo uso de ello, sino que fue gentil, apacible y pacífico. Humilde, habla de una disposición a humillarse. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 8,
Leemos, dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el versículo 5 de este mismo capítulo de Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Encuentras en ti, hermana, el deseo de aprender de Jesucristo, de ser mansa, de ser humilde, de que aunque tengas en una situación el poder para someter a alguien, aún el derecho, puedas por el bien del otro, como hizo Jesucristo, negarte ese derecho por bien de tu prójimo. Y tu prójimo puede ser tu esposo, puede ser un hijo, una hija, puede ser tu madre, tu hermana, puede ser una hermana en Cristo, tu prójimo, el que tengas cercanos, aquel en el que tienes tú el derecho, hasta el control o la autoridad para hacer valer tus derechos, y decides buscar el bien del otro e imitar a Jesucristo en mansedumbre y en humildad, en una disposición tuya a humillarte, a despojarte en bien del otro. ¿Has encontrado a lo largo de este año esta virtud, este carácter desarrollándose en tu corazón? En 2 de Corintios, en el capítulo 10, el versículo 1, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Pero quiero que nos centremos en el ruego de Pablo y por qué él hace ese ruego. ¿Por quién? Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Esta palabra ternura habla de ser una persona clemente, que no toma represalia aunque cuente con el derecho o con el poder. Es algo similar a manso, a la mansedumbre. Miran lo que el Señor quiere ir transformándonos, moldeándonos y haciéndonos igual que Él, hermana. Eres una mujer tierna. ¿Hay ternura en tu corazón para dar? ¿Eres una mujer clemente que no tomas represalias? Te voy a invitar a que vayamos juntas ahora para ir cerrando a 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 3 y 4, para nosotras. Pedro dice así, en 1 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Céntrate en el 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. De gran estima.
un espíritu afable, que quiere decir manso, humilde. En otras versiones dice un espíritu tierno y sereno. La palabra afable es, como te dije recién, da definición de ser manso, de ser humilde, de tener... Es un poder bajo control. Es un poder que, a pesar de las burlas y las críticas, puede mostrar gentileza. Es una humillación voluntaria en bien de otros, en situaciones, en problemas y en conflictos que se presenten en nuestra vida, buscando glorificar a Dios a través de nuestro carácter y bendecir al que tengamos enfrente, no como un contrincante o un enemigo, sino buscando la edificación de esa persona, cualquiera sea. Y cuando dice apacible, describe el carácter de las acciones y de las reacciones que podamos tener para con nuestro esposo o en general para con las personas. El carácter de las acciones y reacciones, apacible, sereno. Ser mujeres con un carácter que glorifique a Dios, entendiendo que hemos sido hechas conforme a la imagen de Jesucristo, al carácter del Señor, y que sin importar lo que estemos pasando en esta vida, hermanas, el llamamiento supremo es el ir creciendo, madurando hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo. En Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 12 al 14, nos dice así Pablo, en esta carta a los Filipenses. Dice, por lo tanto, disculpen, dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla así? Él está haciendo la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual. Y habla primeramente de un sentido de honestidad para consigo mismo. Él dice, no es que yo lo haya alcanzado ya. La carrera hacia la semejanza perfecta en Jesucristo, nuestro Señor, comienza con un sentido de honestidad en nosotras mismas, en quién somos, en ser conscientes de nuestra insuficiencia y de hecho estar insatisfechas con la situación actual en la que nos podamos encontrar, porque ello es lo que nos lleva al segundo punto, que es a proseguir, como dice Pablo. Ni que yo sea perfecto, sino que prosigo, dice Pablo. Y cuando habla de aquí de proseguir, habla de acciones enérgicas, decisivas, con intención. ¿Y en qué dirección estaban esas acciones enérgicas y decisivas de Pablo? Ese proseguir en la dirección de asir. ¿Y qué era lo que Pablo quería asir? Dice, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también yo asido por Cristo. Lo que Pablo quería era asir, convertir en posesión propia
la misma meta que Dios, que Cristo tiene para con Pablo y para contigo y para conmigo, que la encontramos en Romanos 8:29, cuando dice: dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo se preparaba, se disponía con disciplina, con entrega, con prontitud, como lo podían hacer los atletas en aquel entonces que se disciplinaban. Aquí Pablo lo estaba haciendo con el fin de ser cada día más igual a Cristo. La meta que Dios tenía para Pablo mediante Jesucristo es la misma que Pablo abrazó como su meta personal. Y es bueno que nosotras nos hagamos esta pregunta al cerrar este año y comenzar el que viene. ¿He sido yo también esa meta? ¿Es esa la meta y el impulso, la energía, la intención que mueve todo mi ser? El ser cada día más igual a Cristo. He aprovechado estos tiempos tan malos para ser, como leímos en Juan capítulo 15, para que si he notado que hay fruto en mí. Jesucristo dijo que el Padre es el labrador, que Él es la vid y el Padre es el labrador, y que aquel que lleva fruto, dice que lo limpiará para que lleve más fruto, porque en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto, fruto en abundancia. Entonces, si hemos encontrado en algún momento de nuestro caminar con el Señor como hijas de Dios, algún fruto, hermana, ¿sabes qué? El labrador va a meter sus manos, las ha metido y las va a seguir metiendo. Y cuando el labrador mete sus manos y corta y quita con el propósito de bendecir y de traer más frutos, va a doler. Y Él permite oportunidades y situaciones para limpiarnos con el propósito de mover la tierra de nuestros corazones, de remover todo lo que no esté en su lugar, que nos demos cuenta y podamos entregárselo a Él para poder seguir dando más frutos, para que cada día la imagen de Cristo sea más limpia en ti y en mí. Entonces, me gustaría cerrar esta enseñanza y que nos hagamos estas preguntas. En este año que ha pasado he sabido aprovechar las oportunidades que el labrador vino a poner su mano sobre mí. Me he dejado limpiar. He podido crecer en la gracia de su amor, con diligencia, con disciplina, con entrega, asida a la meta que Dios tiene para mí, de que la imagen de mi Señor se forme en mí. Me he entregado a su mano. He sabido aprovechar las oportunidades, no como situaciones que han venido a llenar mi corazón de lo que Dios no tiene para mí, sino por el contrario. He aprovechado las situaciones para manifestar el amor, el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza que Dios quiere en mí. A través de su Espíritu he aprovechado cada situación para aprender de mi Señor en mansedumbre, en humildad, en ternura, siendo clemente, compasiva, misericordiosa. He utilizado lo que Dios ha provisto a mi vida para poder bendecir a otros en lo espiritual, en lo emocional, en lo material. O me he encerrado en mi burbuja y me he encontrado que no hay crecimiento en mí.
Es un buen momento para hacernos esa pregunta, hermanas. Porque si nos encontramos dando fruto, la gloria sea para Dios y que sigamos dando mucho más fruto. Pero si nos encontramos como que hay sequía en nosotras, es un buen momento para pedirle a Dios que nos perdone, porque su palabra nos dice en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué abogado tenemos en Jesucristo, nuestro Señor? Te invito a que oremos juntas, hermanas, afirmando en nuestros corazones que este año ha sido malo y la palabra de Dios nos muestra que no va a mejorar. Puede que algunas cosas parezcan volver a la normalidad a nivel de la salud, pero a nivel mundial, en cuanto a la corrupción y la decadencia y la depravación que el pecado y la maldad ha traído a este mundo, va a seguir descendiendo. Entonces busquemos en Dios el ser fortalecidas, busquemos en Dios el alinear nuestro corazón con Él, busquemos en Dios a través de nuestra devoción personal, de nuestra relación con Dios, que eso se manifieste en nuestra relación con nuestros prójimos y que demos mucho fruto para Él. Busquemos en Él la fuerza y el poder mediante su Espíritu para saber aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Busquemos en Dios la capacidad para vivir como sabias y no como necias, porque Él ha prometido el ayudarnos, el estar con nosotros hasta el final. Y en medio de todo lo malo que espera y no se espera en esta tierra, recordemos que estamos de paso, que somos peregrinas, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestra meta primera y más grande sea poder seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y dar gloria a su nombre, porque al crecer a su imagen desarrollamos una devoción, una vida piadosa que le glorifica a Dios, un servicio que le rinde adoración en lo que hagamos. Y eso es lo que Dios quiere. Te invito a que oremos juntas. Padre amado Señor, te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Lámpara es a nuestros pies, tu palabra y lumbrera nuestro camino, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido en nuestras vidas, porque tenemos la confianza que has sido bueno en ti, por ti y para ti. Cumple tus propósitos en cada una de nosotras, Señor. Perdónanos a nuestros pecados, perdónanos en aquello que hemos fallado, que no te hemos dado una respuesta de obediencia, que no hemos caminado mirándote a ti, sino que hemos mirado las circunstancias, nuestro pecado, el pecado ajeno, y nos hemos quedado atrapados ahí. Perdónanos y límpianos, Padre, y ayúdanos mediante el poder de tu Espíritu a seguir dando fruto que te glorifique a ti, Señor Dios nuestro, y a entender que el fruto es el carácter, y que cuando tenemos un carácter conforme a Jesucristo nuestro Señor es cuando podemos darte adoración y alabanza al resto de nuestras vidas. Sabemos que es una obra paulatina, Padre, que tú has iniciado y tú perfeccionarás, y en ello descansamos, porque no son nuestras fuerzas, sino las tuyas, porque no es nuestra firmeza, sino la que tú nos das. Es la gracia de tu amor, es contar con tu bondad y misericordia a nuestro favor, es conocer tus promesas, las que nos permiten caminar en esta tierra como peregrinas.
caminar mirando nuestra ciudadanía eterna en ti, amado Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Y ponemos delante de ti el año que comienza y decimos, Señor Dios nuestro, hágase tu voluntad en nuestras vidas, como en los cielos. Amén y amén. Un saludo a todas, hermanas y amigas, y que el Señor nuestro Dios siga bendiciendo a cada una de ustedes, hermoseándolas para Él.